Si las puertas se te han cerrado, recuerda que siempre hay una puerta abierta para ti. Puerta Abierta, un programa con el doctor Guillermo Torres. Romanos capítulo 7, Pablo va a pasar a explicar qué es vivir bajo la gracia y qué es no vivir bajo la ley. De la semana pasada es importante que recordemos este versículo 6:3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Ya Pablo declaró que estamos muertos. Somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Bautismo es su muerte, no en agua. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos, así también nosotros andemos en vida nueva. Tomando este antecedente, Pablo va a explicar en este capítulo 7 qué es vivir en la gracia y qué es haber muerto a la ley. Para esto, el apóstol Pablo toma una analogía, algo parecido para explicar otra cosa, una analogía simple del matrimonio. Tan duro que veníamos hablando de la muerte en Cristo y bautizados en su muerte, y de pronto aparece un tema del matrimonio. Mucha gente cuando predica del matrimonio toma este versículo, cuando Pablo no quiere enseñar sobre el matrimonio, porque para eso está Corintios, Efesios. Pablo lo que está tomando es una analogía simple de lo que es estar sujeto a la ley en el matrimonio y lo que es nuestra relación con la ley y con la gracia. Pablo va a hacer un ejemplo del matrimonio para dar una introducción a un tema de la ley y de la gracia. Romanos 7:1. Recuerden que la audiencia en Roma son judíos convertidos al cristianismo en su mayoría. Por eso Pablo les dice: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, no solo la ley de Moisés, la ley griega, romana, toda gente que ha estado sujeta a una ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque ya muerto, ¿qué ley? ¿Pagas impuestos estando muerto? Ya no. Dice que la ley se enseñorea del ser humano, entre tanto éste vive. Y pone el ejemplo de la sujeción de la mujer a la ley del esposo. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. De hecho, ambos están sujetos. Pero si el marido muere, ella queda viuda. Al mismo tiempo, al ser viuda, ya está libre de su marido porque su marido ya no vive. Está libre. Y entonces puede tener otro marido, porque el primero se murió. Esta es una analogía muy simple de la ley. Nuestro primer marido se murió. ¿Cuál era ese? La ley. Ahora tenemos otro marido, que es la gracia por medio de la fe en Cristo. Él mete el matrimonio como ejemplo, para decir: a ustedes se les murió el marido, la ley, y ahora tienen un nuevo marido, Cristo, por medio de la fe. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, porque el marido vive. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera, por lo antes dicho, que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Pablo no quiere hablar de matrimonio. Está poniendo un ejemplo sencillito del tema del matrimonio para explicar el tema de la ley y la gracia. Así también vosotros, y se incluye él, vosotros los que están en Cristo, ya no bajo la ley. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. El que ha creído en Cristo está muerto a la ley. Se le murió su primer marido, puede casarse con otro. Habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, 6:3, para que seáis de otro, y ese otro es Cristo, la gracia, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos una vida fructífera para Dios. Nosotros ya no estamos
bajo el castigo de la ley, porque ya morimos con Cristo. Entonces ya no estamos bajo el castigo de la ley. Por lo tanto, ¿vamos a violar la ley? No, de por sí la violamos por nuestra propia naturaleza, pero no vamos a recibir el castigo de la ley. En ese sentido, morimos a la ley, porque hay alguien que ya pagó el pecado, Cristo, y nosotros morimos en su muerte y fuimos sepultados. Por lo tanto, no recibiréis la ira de Dios, no recibiréis castigo, pero no quiere decir que hagas a un lado la ley. 7:5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, por ejemplo, usted oye un ruido ahí en su cuarto, sabe que en ese cuarto ha habido ratas. De pronto, usted se le ocurre entrar a ese cuarto oscuro de ratas, pero usted lleva una lámpara poderosa, alumbra ese cuarto y se da cuenta qué gran cantidad de ratas hay, una sobre otra y de tamaños diferentes y colores. La ley alumbra y hace ver la pecaminosidad. Usted ya sabía que había pecado, pero no sabía qué grado de poder tiene el pecado. Esa es la ley. La ley es santa, pero tiene una debilidad. No te da capacidad para cumplirla. No es que sea mala. La maldad está en nosotros, en nuestra naturaleza humana, porque la ley es perfecta. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora, en Cristo, estamos libres de la ley. No es que rechacemos la ley, estamos libres del castigo de la ley, porque la ley no es mala. Estamos libres de la ley en el sentido de que no recibiremos el castigo por violar la ley, porque la ley es santa, la ley es perfecta. Dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. ¿Cuándo morimos? Romanos 6:3, con Cristo en su sepultura, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el viejo régimen de la ley. Del verso 7 hasta que termina el capítulo 7 es un paréntesis. Pablo hace un paréntesis en relación a él cuando él vivía antes en la ley y ahora en la gracia. El versículo 6 realmente continúa con 8:1. Por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. Todo el capítulo 8 va a tratar de lo que es servir en el Espíritu, en el nuevo régimen del Espíritu. Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu intercede con nosotros con gemidos indecibles. Esto es el nuevo régimen del Espíritu. Romanos 12:1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. Pues como ya no estamos bajo la ley, pues vamos a darle al pecado. No, Pablo en 8 dice, sino transformaros por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Ahora sí se abre el paréntesis en cuanto a Pablo. Como buenamente farisea, Pablo se dio cuenta que le iban a preguntar, ¿abusaremos de la gracia? Y él dijo, de ninguna manera. Sospecha que los judíos convertidos al cristianismo de Roma le van a preguntar, Pablo, ¿qué estás diciendo? ¿Que la ley es mala? Y Pablo va a decir, de ninguna manera. Estás diciendo que abusemos de la gracia, que hagamos males para que vengas bien. Y ahora te atreves a hablar que ya no estamos bajo la ley, porque la ley no sé qué cosa, como que es mala. Pablo va a aclarar que la ley no es mala. Estos judíos empezaban a sentirse ofendidos porque para ellos la ley era una cosa maravillosa, porque la ley de Dios escrita en papel los había hecho diferente al resto de los pueblos.
Veamos algunas cosas para que usted entienda el mundo judío un poquito. Salmo 119, 103. Cuán dulces tus palabras, más que la miel a la boca. Salmo 19, 7. La ley de Jehová es perfecta. Y Pablo acaba de decir que no nos sirvió. Pablo, ¿qué te pasa? Miren lo que pensaban de la ley ellos. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? La ley fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, que es Cristo, a quien fue hecha la promesa. Y Pablo, en estos versículos que viene, pasa a explicar que la ley es perfecta, es santa, pero tiene una debilidad que no te puede salvar. Pero no es culpa de ella, sino es culpa de tu naturaleza caída. Y como Pablo sospecha la pregunta, dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Y la respuesta es, en ninguna manera, nunca sea así. ¿Cómo piensan eso? Jamás sea así. Pero la ley sirve para algo. Claro, acuérdese de la lámpara que usted metió en ese cuarto oscuro donde oía ruidos de ratas. ¡Qué asco de ratas! La ley sirve para eso. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. No es que no hubiera pecado en el mundo. Había pecado, pero como en ese cuarto de ratas cuando usted no metía la lámpara. Pero cuando entra la ley e ilumina el cuarto, se evidencia la pecaminosidad. ¿Sirve para algo la ley? Claro, para ver qué tan gravemente muertos estamos en el pecado. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Les leo algunos textos de varios autores. La ley no es mala en sí mismo, tampoco responsable del pecado. ¿Quién es el responsable del pecado? Nosotros, nuestra naturaleza. La ley hace que el pecado muestre su naturaleza pecaminosa. Acuérdense de la lámpara. Pero además el pecado se vale de la ley para incitarnos a pecar. El pecado se vale de la ley para incitarnos a pecar. Cuando un diabético se le dice a partir de hoy, Señor, tiene prohibido comer dulces. Y saliendo del consultorio este hombre sale a buscar una dulcería. El creyente tiene dos naturalezas, la nueva y la vieja, que compiten entre sí. Entonces la naturaleza nueva sigue encarcelado dentro de la carne no redimida. Quiero decir que el mal y el bien están presentes simultáneamente en nosotros. Ambos forman parte de la persona regenerada y a la vez caída. Ambos forman parte de la persona regenerada que murió en Cristo y la caída, porque estamos en un cuerpo. Por eso gemimos. La tierra gime y también nosotros, para que esta sarx sea redimida. Ambos clamores proceden de la misma persona. Está dividida pero no separada. Ahí están los dos yo divididos. ¿Se acuerdan de esa imagen de que alguien tiene un diablito acá y un angelito a un lado? Pues algo de eso se puede entender y aplicar acá. Pablo va a hablar de dos yos, que es uno, que está dividido. Porque lo que hago no lo entiendo. Quedó sorprendido que lo que quiere hacer no hace. Que como él ya siendo cristiano todavía tiene pensamientos de codicia. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero. Y es renovado, nació de nuevo. ¿Qué quiere? Se ama y deleita en la ley de Dios. En ocasiones leyendo su Biblia cae llorando porque se da cuenta que ha sido redimido. Y al rato está pecando. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, hago. Este es cristiano porque tiene un conflicto entre hacer el bien y el mal. Es cristiano porque quiere hacer el bien, aunque no puede. El que no es cristiano, el que no es redimido, no quiere hacer el bien. Solo quiere no pagar consecuencias de su pecado. ¿Qué tengo que hacer para no enfermarme en caso de que sea yo promiscuo? Pues hay estas medidas para, perfecto, con que no me enferme.
pero se cuida no por temor a Dios, sino para no enfermarse. Un cristiano está luchando porque ama lo que es bueno. La ley de Dios lo aprueba, pero hace lo que no quiere. Usted va a decir que esto es para los carnales, porque hay cristianos carnales todavía y hay cristianos ya espirituales. Un verdadero cristiano espiritual reconoce que esta es su lucha. Y un cristiano carnal casi ni necesito gracia, fariseo, ¿no? Una verdadera lucha. Mientras más espiritual eres, como Pablo, más reconoces que esta lucha existe entre el que ha nacido de nuevo. Porque para mí un ejemplo de conducta es Pablo, y Pablo está hablando de su lucha. Algunos que no quieren entender, no, esto es cuando Pablo no era cristiano. No es cierto, porque el que no es cristiano no se deleita en la ley de Dios, y el que es cristiano se deleita en la ley de Dios y aprueba que es buena y es hermosa la palabra. Y aquí empiezan a moverse los dos yo, el hombre nuevo y todavía la sarx, la carne. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Claro que es buena porque alumbra y es un espejo que te dice qué pecaminoso eres. ¿La ley sirvió de algo? Sí, desnudar tu rostro pecaminoso. La ley dejó sin argumentos a Pablo, que tenía tantos de qué gloriarse sus títulos. La ley lo desnudó. No sirven. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Para mí este resultó el versículo más difícil, porque parece que Pablo está cayendo en el gnosticismo griego, que dice, su espíritu, cuídelo. La carne, déjela que haga lo que quiera. Son entes aparte. Pablo no dice eso. Pablo está reconociéndose pecador de manera completa, todo. Pero hay una parte renovada en él que murió en Cristo. De manera que ya no soy yo. Ese soy yo. Recuerden que yo en griego es ego. Hay dos egos aquí, dos yo. De manera que ya no soy yo. ¿Quién ese soy yo? El nuevo hombre. El que se deleita en la ley. El que canta alabanzas y lee su Biblia y llora y prueba que la ley es buena. Ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Aquí salió el verdadero culpable. El villano es el pecado. Y el pecado tiene una morada, la carne, la sarx. ¿La mente del cristiano es parte de la sarx? Sí, en la mente nacen todos los malos pensamientos. Es parte de la sarx, de la parte no redimida. Son dos egos porque están divididos, pero es un solo ser. Pablo es pecador y sabe que se va a salvar por medio de la gracia, porque Cristo murió y nosotros murimos con su muerte y fuimos sepultados y resucitados con él. Pero ahí está la guerra. ¿Cuándo va a pecar usted la última vez? Antes de morir. Usted va a estar pataleando, no me quiero ir, no quiero dejar mis terrenos, no quiero dejar mis carros. Está pataleando la carne. En Romanos dice que nuestro cuerpo gime. Ese gemir usted los conoce, porque ha querido hacer el bien y ha hecho el mal. Ese gemir, cuando usted pecó siendo creyente, dice, qué dolor. Ese dolor no lo tiene el no creyente, no lo tiene. Simplemente él, como quiero que me vaya bien, quiero hacer el bien, pero no hace el bien por temor a Dios, sino para que le vaya bien. Y cuando pecamos, ¿qué pasa? Gemimos, y yo sé que en mí, ese en mí es un yo, es un ego. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, esa es la parte que no ha sido redimida. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. No es que la carne en sí, el cuerpo sea malo, sino el pecado que llega a morar en él. Y yo sé que en mí, esto es en mi sarx, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí. Acá está el otro mí, el otro yo. Uno que quiere hacer el bien y el primer mí se da cuenta que en su carne no mora el bien. Hay dos mí, dos egos, dos yo, no separados, como decían los gnósticos, sino dividido, pero es una sola persona. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, el mí no redimido, no mora el bien, porque el querer el bien está en el mí redimido, pero no el hacerlo. No, esto es cuando Pablo era Saulo, no, esto es cuando Pablo ya era creyente, porque un creyente ama la ley de Dios. Porque no hago el bien que quiero, ese mí, ¿quién es? El no redimido, la carne, sino el mal que no quiero, eso hago.
el no redimido. 20. Y si hago lo que no quiero, el yo no redimido, ya no lo hago yo. Ese yo es el yo nuevo. ¿Quién lo hace? El pecado, nuestra naturaleza. El pecado que mora en mí. Ya me da chance a pecar más porque ya peco sin dolor. No. Así que, por lo anteriormente dicho, queriendo yo hacer el bien, este yo es el nuevo, el que nació en Cristo por medio de su muerte. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, la ley de su carne que aún no está redimida. Hallo esta ley, que el mal está en mí. Para eso sirvió la ley, para que te dieras cuenta que el mal está en ti. La ley es importante dentro de la economía de la salvación, dice MacArthur. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, ¿quién es este hombre interior? El que nació de nuevo, el que murió en Romanos 6:3. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. ¿No llora usted cuando se da cuenta en la Biblia que usted ha sido perdonado y que verá a Dios aún siendo pecador por la gracia de Cristo? ¿No llora usted? Y usted entonces levanta las manos a pie de su cama descalzo. Pero como está usted descalza, va al baño y se pega con la pata de la cama en su dedo chiquito. ¡Me lleva la... el pecado que mora en mí! Acaba usted de adorar a Dios. Salen 2, 3 palabras que no son espirituales. Ya cuando se le pasó la hinchazón y el dolor, usted gime. ¿Cuándo seré liberado de este cuerpo? Más gracias doy a Cristo. Esto es lo que viene en el capítulo 8. El verdadero cristiano espiritual sabe que tiene esa lucha. No se desanime, hermano. Usted ama la ley de Dios, ha creído, verá a Dios, va a luchar con su carne, pero va a andar en el espíritu, como dice el capítulo 8. Mientras tanto, terminemos el 7. Pero veo la ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Qué lucha tan terrible, hermano. Tanto que aparece el clamor, miserable de mí. Gracias por la escritura, porque me he dado cuenta que los espirituales reconocen que son miserables. ¿Quién me librará de este cuerpo, de este sarx de muerte, vendido al pecado? En medio del túnel oscuro ya viene la luz. Mas gracias doy a Dios por Jesucristo, Lord, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, el primer hombre, mas con la carne a la ley del pecado. Ahí cierra el conflicto él. Y entonces usted podría decir, pues hay chance de pecar. Si Pablo pecó y reconoció que su carne a ver lo dominaba, qué bueno, qué tranquilidad me da para ya no sentirme mal. Pero Pablo dice, andad en el espíritu. Romanos 8:26. Usted cuando está en esa lucha, no está solo. El Espíritu Santo está con usted y usted tiene que clamar. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo nos va a ayudar en esta lucha entre la sarx y el nuevo hombre. Romanos 12:1-2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Es algo que el hombre debe de hacer. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿La ley es mala? ¿Abusaremos de la gracia? No. Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu haced morir las obras de la carne, viviréis. Ahí están las dos verdades. La verdad de que somos pecadores y la verdad de que tenemos responsabilidad humana ante Dios de luchar en ese conflicto entre la carne y el Espíritu. Tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Andad en el Espíritu. Y solamente alguien puede andar en el Espíritu cuando el Espíritu ya habita en él. Y para eso se necesita ser creyente.
Hay un grupo que es evangelicoide, que cree que conoce a Dios, pero no lo conoce a través de la Escritura. No se confunde. El verdadero creyente gime por ser liberado de su pecado. Ore y pide al Señor que lo ayude a andar en el Espíritu. Gracias por el genio de Pablo y gracias por tu genio, Señor, en esta carta. Nos pone en el piso y luego nos levanta. Tiene que ser por gracia, no se ve de otra forma. Tiene que ser por regalo, porque aún nuestra naturaleza caída reclama. Gracias por estas palabras que Pablo escribió. Gracias, Señor, porque nos das esperanza. Por supuesto que no abusaremos de la gracia. Damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23. Esta es la paz que Dios te da a través de su palabra. Busca un grupo de personas que te ayuden a leer e interpretar la Biblia. Te invitamos a escuchar el programa Puerta Abierta con el doctor Guillermo Torres, pastor de la iglesia La Familia de Dios. Todos los días por esta estación.